Saludos cordiales. Bienvenidos al curso de Bioestadística Básica para Investigación Clínica. Mi nombre es Jaime Sayago Heredia y colaboramos con el tema de estadística descriptiva, en donde vamos a desarrollar la parte teórica de variables y medidas, como también en otra vamos a desarrollar estos conceptos con ejercicios prácticos utilizando una herramienta muy conocida, como es Microsoft Excel. Bueno, comenzamos. Bueno, el primer concepto que necesitamos saber es ¿qué es estadística? Es una disciplina de la matemática que se encarga de la toma de datos, el ordenamiento, análisis de distribución y frecuencia de los datos, y del reporte de los mismos. Es aplicable a fenómenos observables. La ciencia desarrolla observando hechos, formulando leyes que los explican y realizando experimentos para validar o rechazar dichas leyes. Como define Carrasco de la Peña, la estadística se utiliza como tecnología al servicio de las ciencias, donde la variabilidad y la incertidumbre forman parte de la naturaleza. Una disciplina de la estadística es la bioestadística, que enseña y ayuda a investigar en todas las áreas de las ciencias de la vida, donde la variabilidad no es la excepción, sino la regla. Continuando con el curso, vamos a definir los tipos de variables y formas de reporte de variables. Las variables, desde el punto de vista estadístico, se clasifican en variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Por ejemplo, deportes, sexo masculino y femenino, religión, católico, cristiano, budista, etc. También tenemos estado civil, soltero, casado, viudo, y también las profesiones, médico, abogado, arquitecto, administrador. Tipos de variables cualitativas. Primero debemos saber qué tipo de variable cualitativa estamos manejando. Las opciones son cualitativa nominal, solo separa las respuestas en categorías, ejemplo, biotipos periodontales, fino y festoneado, ancho y aplanado. Y también cualitativa ordinal, ordena las respuestas en prioridad o intensidad. Por ejemplo, un índice CPI-TN en el cual 0 es igual a sano, 1 es igual a sangrado, 2 a cálculo, etc. Luego tenemos las variables de tipo cuantitativa. Una variable cuantitativa es la que se expresa mediante un número, por tanto se puede realizar operaciones aritméticas con ella. Por ejemplo, el número de hermanos, el número de familias de un país, la talla de una persona, el número de alumnos de un curso. También podemos decir que es un número de profesores de un colegio. Ahora que ya sabemos qué es, debemos saber qué tipo de variable cuantitativa estamos manejando. Las opciones son las siguientes. Cuantitativa discreta. Dato numérico que no acepta decimales. Por ejemplo, el número de hijos de una familia, el número de carros de la familia, el número de exámenes en el semestre, también el número de animales en una granja, todos son enteros. Por ejemplo, no se puede tener 0,5 hijos o 4,6 vacas. También tenemos la cuantitativa continua, que es un dato numérico que sí permite mejorar la medición y perfeccionar el dato, aumentando decimales. Por ejemplo, el peso de una fruta, el tiempo de medido de una carrera, la distancia de una carretera, la intensidad de la corriente eléctrica y también el precio de los artículos en un supermercado. Bueno, ahora vamos a reportar o graficar las variables. Para reportar variables cualitativas nominales es necesario construir un cuadro de frecuencia con las siguientes características. Primero, tenemos una tabla de prevalencia de caries, en la cual tenemos que n es la frecuencia absoluta, lo que se traduce en conteo de datos, y el porcentaje, que es la frecuencia relativa. En este caso, con caries 152, que es el 71,70%, y sin caries 60, que es el 28,30%, de un total de 212, que es el 100%. La manera más adecuada de representar la variable cualitativa nominal mediante gráficos es el diagrama de sectores, pie chart o de pastel como se conoce, porque refleja que no hay un orden en particular respecto a las categorías.
Para reportar variables cualitativas ordinales es necesario construir un cuadro de frecuencia con las siguientes características. Creamos una tabla de estado civil donde n es frecuencia absoluta, que es el conteo de datos, el porcentaje, que es la frecuencia relativa, y el porcentaje acumulado, que es la suma del porcentaje de la categoría más la categoría anterior. La manera más adecuada de representar esta variable mediante gráficos es el diagrama de barras separadas, de tal manera que el eje X nos permite ordenar las categorías de menor a mayor, en este caso empezando por soltero y terminando por vivo, como vemos en el gráfico correspondiente. Para reportar la frecuencia de variables cuantitativas, sean discretas o continuas, es necesario construir un cuadro de frecuencia con las siguientes características. Como vemos en la tabla de ejemplo, tenemos un grupo de edades donde n, frecuencia absoluta, es el conteo de datos, el porcentaje es la frecuencia relativa y el porcentaje acumulado es la suma del porcentaje de los niveles anteriores. La manera más adecuada para representar esta variable es mediante los gráficos de histograma de frecuencia. Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto muy popular el uso del diagrama Tucker, llamado también diagrama de caja y bigotes, que refleja la misma información que el histograma de frecuencia, solo que permite comparar dos o más grupos, resumiendo con 3 líneas los valores máximo, mínimo y el promedio. Debemos mencionar que las variables cuantitativas, sean discretas o continuas, se pueden analizar mediante los estadísticos, a saber, estadísticos descriptivos. Las variables cuantitativas tienen la especial particularidad de poder ser evaluadas en detalle, en 4 dimensiones o tipos de medidas. Estas son medidas de centralización. Tienen la finalidad de dar valores respecto de los cuales los datos se agrupan. Las medidas de centralización son media, que es un promedio a partir de la suma de todos sus valores, dividida entre el número de sumandos. Si coincide con la mediana y la moda, es un buen indicio que el muestreo fue exitoso y se puede afirmar que la distribución de nuestros datos tiene una aproximación a la distribución normal. Mediana es un valor que divide a la población en 2 partes iguales, y moda también podemos decir que es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Medidas de dispersión indican la mayor o menor agrupación con respecto a las medidas de tendencia central. No se pueden entender una sin la otra. Para entender una media es necesario tener la desviación estándar. Para que la mediana se pueda entender es necesario conocer la amplitud, es decir, el valor mínimo y el valor máximo de la distribución de datos. Son medidas de dispersión, desviación estándar, que vamos a explicar en la siguiente presentación. También el coeficiente de variación, que mide la variabilidad de los datos en un conjunto de unidades de estudio. Se obtiene de la división de la desviación estándar entre el promedio. La peor variación existente es la que da 1. Esto resultaría de un conjunto de datos donde el promedio es igual a la desviación estándar. El coeficiente de variación pequeño indica que los datos son muy parecidos entre ellos. En ese caso, el coeficiente de variación será cercano a 0. También tenemos la amplitud o rango. Es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Por ello comparte unidades con los datos. Varianza. Es una medida estadística que permite la dispersión de los valores respecto a un valor central, que es la media. La desviación estándar. Mide el promedio de distancia entre los datos y la media de la muestra. Es un concepto muy abstracto, que se puede entender de mejor manera en el gráfico siguiente. En 2 grupos de pacientes se pregunta la edad. Un grupo tiene 37 años, cada paciente. En promedio se tiene 37. En el segundo grupo tenemos diversos valores que coincidentemente al promediar también nos dan 37. La diferencia radica en el primer grupo tiene desviación estándar 0, debido a que los datos del primer grupo no se separan del promedio. En cambio, en el segundo grupo los datos sí se separan del promedio, algunos en un año para arriba, otros en un año para abajo, otros 2 años para arriba y otros en 2 años para abajo, lo cual en el segundo grupo genera una desviación estándar diferente de 0, es decir, existe desviación estándar.
Dentro de las medidas de posición tenemos a los percentiles, que es una medida de tendencia central usada en estadística que indica, una vez ordenados los datos de menor a mayor, el valor variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupo de observaciones. Ejemplo 1. Tenemos un conjunto de datos consistente en la nota de cada uno de los alumnos de una clase. Si un alumno tiene 9,5, está en el percentil 85, significa que el 85% de los alumnos tiene un 9,5 o menos. También tenemos las venidas de forma de la distribución, en las cuales tenemos el coeficiente de simetría y kurtosis. Bueno, esperamos que les haya gustado esta presentación sobre estadística descriptiva, en la cual presentamos algunos conceptos y ejemplos. Ahora los invitamos a los ejercicios prácticos paso a paso, en el cual aprenderemos a desarrollar los distintos conceptos aprendidos. Gracias, un abrazo y hasta la próxima.